Amén. Así como está de pie, por favor, le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23. Algo importante que quiero mencionar respecto de este mensaje, amada iglesia, es que usted no escuchará este mensaje si solo me escucha a mí. Para que este mensaje pueda llegar a su espíritu, pueda llegar a su corazón, usted necesita abrir todo su ser a la voz del Espíritu Santo. Debemos de partir del hecho de que es Dios hablando a nuestra vida, y solo de esa manera, al permitirle a Dios obrar en nuestro corazón, es que vamos a ver los resultados que Él quiere que experimentemos. Amén. Romanos capítulo 6, verso 23. Y dice la Escritura de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Puede tomar su lugar, por favor? La conferencia de esta tarde lleva por título El regalo. Diga conmigo, el regalo. Apuntando a lo que este pasaje nos expresa, nos deja ver claramente que el regalo de Dios para todos los seres humanos es vida. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios desea que experimentes una vida plena, en paz y feliz. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso te lo puede robar el pecado. La palabra de Dios, amados hermanos, dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad que día con día está experimentando una mayor degradación, un mayor nivel de corrupción, y como consecuencia de esto vemos reflejado una mayor insensibilidad en el corazón de nuestra sociedad. El pecado, consecuencia de nuestras decisiones y nuestra inclinación pecaminosa, como menciona el pasaje, nos coloca en una posición de desventaja respecto de Dios y su propósito para nosotros los seres humanos. Cuando nosotros decidimos pecar, nosotros nos apartamos del propósito de Dios. La Biblia expresa que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. De tal modo que al vivir dentro de esa voluntad vamos a encontrarnos seguros, aunque en ocasiones el vivir dentro de esta voluntad nos resulte incómodo o difícil de aceptar. Pero algo que debe usted de saber es que siempre vivir dentro de la voluntad de Dios será el mejor lugar donde como seres humanos podríamos estar. Así que puede decirle con confianza a la persona que tiene a tu lado: si quieres disfrutar de paz y bendición, dentro de la voluntad de Dios, debes procurar estar. Solo, amados hermanos, dentro de la voluntad de Dios hay estabilidad. Solo dentro de la voluntad de Dios es que podremos experimentar con la paz. Solo dentro de la voluntad de Dios es que usted podrá experimentar con la felicidad genuina. A veces pareciera que las personas alcanzan cierto nivel de paz y tranquilidad al hacer lo que a ellos les place. No sé cuántos de ustedes han visto a personas en torno a usted, tal vez en su lugar de trabajo, tal vez algún vecino o alguna amistad o quizá algún familiar, ver cómo hace de su vida lo que él quiere y aparentemente tiene estabilidad, aparentemente experimenta con la felicidad, aparentemente tiene alegría. Pero la realidad es que al vivir según nuestros propios deseos y anhelos, cuando nosotros nos exponemos a un estilo de vida de esta forma, lo que no nos damos cuenta es que viviendo fuera de la voluntad de Dios estamos caminando en un terreno peligroso que pudiera en algún momento traer sobre nuestras vidas consecuencias dolorosas, tanto en lo emocional como en lo físico o incluso en lo espiritual.
Y en ocasiones, aunque estas consecuencias no se hagan presentes, indudablemente la presencia del pecado en nuestras almas va carcomiendo nuestra paz, nuestra estabilidad y generando corazones endurecidos. Y a la postre, cadenas que nos esclavizan a hábitos y un estilo de vida ajeno al propósito de Dios para cada uno de nosotros. El pecado, todo lo que toca, lo corrompe. El pecado, todo lo que toca, lo consume. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos a entender cuál es el propósito del Señor para nuestra vida. Porque muchas veces nos es clara la voluntad de Dios, pero no nos es cómodo aceptarla. No nos es fácil entender que esto es lo que para nosotros es mejor. Y nos empeñamos en mantenernos en la dirección de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros anhelos, sin darnos cuenta que si estos están fuera de la voluntad de Dios, nos están exponiendo a un ambiente de dolor, de decepción, de tristeza, de circunstancias varias que en algún momento podríamos nosotros, si analizamos con honestidad nuestra vida, darnos cuenta que hemos experimentado en nuestra vida dolor o decepción, no por el hecho que experimentamos, no por la situación que vivimos, sino por la decisión pecaminosa que aceptamos en nuestra vida y en la cual nos decidimos involucrar. Entonces el fruto del pecado siempre es muerte. No importa cuán excitante pueda parecer el estar fuera de la voluntad de Dios, no importa cuán fascinante pueda resultar en algún momento de nuestra vida el hacer aquello que la palabra de Dios condena, tarde que temprano el pecado va a dejar una huella en nuestro corazón. No debemos jamás perder de vista que sin lugar a dudas el pecado produce placer, pero también con él deja un vacío. Y el propósito de Dios es que todos los seres humanos vivamos en libertad, que todos los seres humanos experimentemos con la plenitud que solo en Cristo se encuentra. Hoy podemos observar en derredor y darnos cuenta cómo el pecado ha estado afectando nuestra sociedad. Recientemente, en una noticia difundida a través de los medios, se señaló a México como la nación número 1, la campeona mundial. ¿En qué cree? En embarazos de adolescentes. ¿De qué nos habla esto? No del descuido de los padres. Por un lado está la ausencia de los padres, pero por otro lado está la influencia, la ola de pecado que está enfrentando nuestras generaciones más jóvenes y que no tienen los fundamentos, no tienen el soporte, no tienen la identidad para hacer frente ante todo esto. Entonces, por un lado, sí es nuestra carencia de principios, pero por otro lado también es todo aquello que está avivando una conducta no solo en nosotros, sino en los más jóvenes y vulnerables. Nosotros como Iglesia de Jesucristo hoy tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad y entender que si no estamos dentro de los propósitos de Dios, estamos exponiéndonos a un estilo de vida que puede resultar el día de mañana para nosotros en una tristeza muy profunda, muy honda. Tal vez hasta este momento no lo has experimentado, no lo has vivido, no has tenido consecuencias de decepción, de tristeza o de dolor. Pero te hago esta pregunta: ¿qué es lo que esperas cosechar del pecado? ¿Piensas que a través de una decisión que implica estar fuera de la voluntad de Dios podrás cosechar de esta estabilidad, felicidad, plenitud? A veces construimos nuestros castillos en las nubes. Y la realidad es que lejos de la voluntad de Dios jamás tendremos plenitud. Y eso es algo que debemos de considerar nosotros, porque día con día estamos edificando nuestra vida, estamos construyendo nuestro destino. Vemos una sociedad decadente, una sociedad en la que, como la Escritura menciona, se exalta el pecado y se menosprecia la justicia. Sociedad en la que día a día las personas cosechan dolor que desintegra a las familias y hace que la sociedad como tal se encuentre en una posición de vulnerabilidad debido a que no cuenta con las bases y el fundamento adecuado que le permitan hacer frente ante la ola de pecado que se está viviendo en estos tiempos.
Hoy la influencia y la fuerza con la cual el pecado está atacando las presentes generaciones es mucho más agresiva que la que usted y yo experimentamos hace 2 décadas. ¿Sabe cuál es el problema de las tinieblas actualmente en nuestra sociedad? Que los cristianos que deberíamos ser luz no somos luz. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo pecado en nuestra vida. Y mientras haya pecado en nuestra vida, no podremos nosotros avanzar en el nivel que Dios quiere que avancemos, ni podremos desempeñarnos en la esfera de influencia que Dios quisiera colocarnos. Días atrás se soltó también una noticia muy grave, muy triste. Una madre llevó a su hijo a su primer día de clases, su primer año de curso, y al paso del tiempo el niño comenzó a presentar incontinencia fecal. Su madre lo llevó al médico y el médico dictaminó que el niño había sido abusado. Se hicieron las indagaciones al interior de la escuela primaria y resultó que compañeros de 6º grado lo metieron al baño de hombres y ahí lo golpearon y allí abusaban de él. Estamos hablando de niños de 6º grado de primaria, niños de entre 10 y 12 años de edad. Estamos experimentando una cruel decadencia a causa del pecado en nuestra sociedad y la iglesia sigue cruzada de brazos. Los cristianos continuamos tolerando y solapando pecado e iniquidad en nuestra vida y por este motivo es que no podemos ser levadura para la presente generación. No estamos marcando una tendencia de cambio, nos estamos conformando a las reglas y formas de vida que el mundo dicta. La palabra de Dios declara a través del profeta David en el Salmo 11, verso 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y si hoy observamos la presente sociedad en la que nos desenvolvemos, la sociedad a la que están expuestos nuestros niños, hoy no es difícil encontrar pornografía, hoy no es difícil tener acceso a contenido que en su momento para nuestra generación era destinado solo para un sector de la sociedad. Hoy los niños pueden comenzar a buscar hacer una búsqueda en cualquiera de los portales dedicados a las búsquedas y no necesariamente tener que meter palabras sugestivas que pudieran arrojarle cierto tipo de contenido pornográfico o dirigido a cierto sector de la sociedad, cuando aún con cualquier palabra pueden tener contenido que va a afectar y a enganchar sus corazones fuera del propósito de Dios. Estamos viviendo en una sociedad compleja. La pregunta es si nosotros estamos conservando el fuego del Espíritu en nuestro corazón y estamos celando la luz de Dios en nosotros. O nos estamos entregando a nuestros placeres. Nos estamos entregando simplemente a nuestros propios impulsos. ¿Qué es lo que estamos haciendo respecto de la influencia de los medios y la ola de pecado que se está soltando en la presente generación? ¿Sabe una cosa? Cuando el ser humano opta por pecar, escuche con atención, sentencia a su alma a las consecuencias del pecado. Como seres humanos muchas veces catalogamos los pecados y consideramos como los pecados más graves el adulterio, la fornicación, la hechicería, el consultar a los muertos, el espiritismo. Pero consideramos como pecados ocasionales el robo, la mentira, el fraude, cuando en realidad la palabra del Señor sentencia todo el pecado. Y dice la Escritura en el pasaje que leímos al principio, por cuanto la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Por eso la Escritura añade en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Algo que nos separa de Dios no es el acto con el cual ofendes a Dios, es el pecado en sí mismo lo que te separa de Dios, porque Dios es santo. Y el problema de muchos nosotros dentro de la iglesia, sí, esa iglesia que se reúne los fines de semana, esa iglesia que levanta sus manos, esa iglesia que le canta al Dios vivo, es que en su corazón, en su vida está arrastrando situaciones de pecado que le impiden muchas veces vivir en el nivel de libertad que Dios quisiera.
Un alto porcentaje de personas dentro de las congregaciones se encuentran en la práctica del pecado. Y eso es algo que debería a nosotros inquietarnos. Y debería cada uno de nosotros buscar experimentar la estabilidad y la paz que proceden de Dios, luchando por su libertad. No esperes a que alguien decida por ti. Se trata de ti, se trata de tu eternidad, se trata de tu relación con Dios. A veces estamos esperando a que alguien decida por nosotros. Pero no se trata de que alguien decida por ti, se trata de que tú tengas conciencia de que con tus actos te apartas de Dios, te separas de Él y estás en una posición de vulnerabilidad que tarde que temprano, de forma visible o no, el pecado producirá en tu corazón una herida, producirá en tu corazón una cicatriz. Así que di conmigo, el pecado siempre trae consecuencias. Algunas visibles, otras no, pero siempre dejará una cicatriz. A veces pensamos que no sucede nada. Fue la idea que le vendió Satanás a Eva. No va a pasar nada. Pero sabes, somos seres integrales. Y en todo lo que hacemos no solo involucramos nuestro cuerpo, también involucramos nuestras emociones, involucramos nuestra naturaleza espiritual. Y el problema es que en muchas ocasiones, cuando el pecado nos ha seducido, comienzan a provocarse ataduras en nuestros afectos, ataduras que corrompen nuestra manera de pensar, que sentencian nuestro corazón. Y es precisamente lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque Dios quiere llevarnos a un punto de plenitud, de paz, de estabilidad. Pero necesitamos nosotros tener la claridad para movernos en la dirección que Dios nos está ofreciendo. Y para eso tenemos nosotros que trabajar en una relación cada vez más profunda con el Espíritu Santo. Solos no podremos hacerlo. El Señor Jesucristo dijo: lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos descubrir a Dios, conocer su voluntad para cada uno de nosotros y entonces movernos en esa dirección. Considere lo siguiente. Vamos a leer lo que la Escritura nos enseña en Jueces capítulo 2, verso 10. Este es uno de los pasajes más tristes que usted puede encontrar en la Escritura. ¿Por qué? Porque en este pasaje la Escritura nos habla del contexto de una generación que surge sin conocer a Dios, sin tener relación alguna con Él. Y si usted analiza sobre el contexto de este texto, se dará cuenta que esta generación de la cual vamos a hablar podría ser una generación muy afortunada. Pero en medio de todas sus ventajas tiene una gran desventaja, y es que Dios no está incluido en su estilo de vida. Esa es la debilidad de muchas de las familias nuestras dentro de la iglesia hoy día. No tenemos una luz, no somos una luz que sea puesta en alto para alumbrar a todos los que están en nuestra casa. Lamentablemente a veces lo que hay en nosotros es solo la expresión de una práctica religiosa, pero no hay la expresión de una vida espiritual con Cristo. En Jueces capítulo 2 verso 10 dice la Escritura que murió toda aquella generación. ¿De qué generación habla? Aquí hay algo muy interesante que mencionar, y es que recuerde usted la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a Egipto y llega primero disfrutando de bendiciones, de abundancia. Debido a la influencia de José con Faraón, le consigue a sus familiares la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén. Así es el pecado con nosotros. Primero nos ofrece lo mejor que nos puede presentar y poco a poco comienza a esclavizarnos. Y fue lo que sucedió con el pueblo de Israel.
Entraron a la tierra de Gosén, pero 400 años después eran esclavos. Su clamor subió a la presencia de Dios, y algo que la Escritura nos menciona es que Dios escuchó el clamor de su pueblo y el Señor le respondió enviándoles a Moisés. Moisés produce en el pueblo de Israel la libertad que Dios anhelaba para su pueblo. Moisés es tipo de Cristo. Él viene a nosotros y nos liberta del pecado. Ahora, hablamos de una generación que atraviesa por una transición, la transición de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué? Porque todos los que para cuando Moisés llega a Egipto están presentes, nacieron esclavos. Ellos no saben lo que es la libertad. Entonces Moisés llega, los liberta y ellos experimentan la transición de la esclavitud hacia la libertad y salen al desierto. Pero ¿qué crees? No pueden entrar a la tierra prometida porque su mentalidad es una mentalidad de esclavo. Y muchos de nosotros hemos salido del mundo, pero continuamos lidiando con nuestra forma de pensar. Algunos de nosotros estamos batallando con pecado que hemos estado arrastrando de nuestra vida pasada. Seguimos lidiando con hábitos, con preferencias, con actitudes, con pensamientos. Y estamos en esa transición de la esclavitud hacia la libertad. Pero algo que debes de saber es que toda esa generación que experimentó esa transición murió en el desierto. Y Dios le dio una promesa a Josué y a Caleb y le dijo que ellos conquistarían la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado a su amigo Abraham, con toda una generación nueva. Todos los menores de 20 años entrarían a conquistar esa tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura me está enseñando? Lo que la Escritura me está enseñando es que surgió una nueva generación que nació siendo libre. Y esa generación tenía que experimentar la transición de la libertad hacia la conquista. Estos sí estaban preparados. Y así como era determinado por Dios, fue en ellos. Entraron y conquistaron la tierra prometida. Pero surgió después otra generación, que es precisamente de la que nos habla Josué capítulo 2. Una generación que al paso del tiempo se levanta, pero sin tener a Dios incluido en su vida. Y esta es una de las cosas más lamentables que como cristianos podemos experimentar, y es el vivir ajenos a los propósitos de Dios para nuestra vida. Mire, considere lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice, una de las peores consecuencias de no mantener una relación con Dios es que exponemos nuestra alma a la gravedad y crueldad del pecado. Diga conmigo, pecar es un acto grave a los ojos de Dios. No por el acto que cometas, sino por el hecho de que con tu decisión te apartas del Dios vivo. ¿Por qué estamos hablando de que no importa el acto con el cual ofendamos a Dios? Porque puede ser que usted se esté justificando detrás del hecho de que usted no está en adulterio o que usted no está asistiendo a sesiones espiritistas o usted no está practicando ningún tipo de hechicería. Pero usted no ama a su hermano, y según la Escritura, el no amar a nuestro hermano es sinónimo de homicidio. Usted es un asesino a los ojos de Dios. El problema es que nosotros catalogamos el pecado, lo jerarquizamos del más grande al más pequeño, pero a los ojos de Dios el pecado es pecado y el pecado nos aparta de Él. Así que cometer pecado es algo muy grave a los ojos de Dios. No por el acto en sí mismo, sino por la consecuencia, el fruto que da a luz el pecado. Y es que nos aparta de Dios. Y cuando nosotros estamos ajenos a Dios, entonces en nuestra vida comienza a experimentarse la crueldad del pecado. Porque tal vez al principio el pecado te haga sentir bien. Tal vez al principio el pecado te haga sentir pleno, feliz. Pero la realidad es que en la medida que llenas tu corazón de pecado, en esa medida también vacías tu alma de todo lo que Dios había determinado para ella. Y comienzas a sentir esa necesidad de algo que pueda llenar tu corazón.
Y al no tener una relación con Dios, entonces comienzas a exponer tu corazón y tu vida a otra clase de situaciones que a la postre te van a esclavizar. Yo considero que aun cuando aquellos que aparentan tener felicidad lejos de la voluntad de Dios, lo que cada uno de nosotros debería de tener siempre presente es que, sin lugar a dudas, siempre será más feliz aquella persona que viva dentro de la voluntad de Dios. Pero es que dentro de la voluntad de Dios hay límites. Sí, es que esos límites han sido establecidos para nuestro bien. El problema es cuando nosotros queremos vivir fuera de los límites. Dentro de la voluntad de Dios hay libertad, iglesia. Fuera de la voluntad de Dios, tu libertad es libertinaje. Y siempre el libertinaje traerá consecuencias a nuestro corazón. ¿Cuántas de las situaciones que has llorado en algún momento de tu vida estuvieron directamente relacionadas con una decisión fuera de la voluntad de Dios? ¿Tú crees que Dios quería que lloraras? ¿Tú crees que Dios deseaba que sufrieras? Pero nos aferramos. Y lamentablemente le damos espacio a emociones y expectativas que, lejos de la voluntad de Dios, pueden convertirse para nuestra alma en un lazo que el día de mañana nos tendrá cautivos en un lugar donde estaremos experimentando tristeza, decepción, dolor, angustia. Cuando el plan de Dios para nosotros era darnos paz y libertad. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, amado hermano, y lo coloca en el huerto del Edén, algo muy interesante que podemos descubrir en Génesis capítulo 1, 2, 3 en adelante, es que Dios establece al hombre dentro de un lugar geográfico que tiene límites naturales. Y el problema de la naturaleza pecaminosa es que no quiere vivir dentro de esos límites. La naturaleza pecaminosa no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, aun cuando con nuestra mente sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. La naturaleza pecaminosa dice sí, pero no es divertida. Sí, pero yo quiero experimentar la adrenalina de lo que implica lo prohibido. Y tal vez por algún momento el pecado pueda darte esa satisfacción, pero el dolor que mañana te va a provocar en tu corazón sin duda será mayor. Las decepciones, la tristeza. Te vuelvo a preguntar, ¿qué esperas cosechar del pecado? Algunos de nosotros solapamos el pecado en nuestra vida como si de él fuéramos a cosechar estabilidad, alegría. La palabra de Dios dice en Amós capítulo 5 verso 4: búsquenme y vivirán. Dios no quiere que experimentemos una vida a medias. Dios quiere que experimentes una vida plena. Pero sabes, no experimentarás con la felicidad, no vas a experimentar con la estabilidad, no vas a experimentar con la paz hasta que tomes la determinación de tratar con tu pecado. La Escritura dice que el que encubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos de nosotros estamos llevando a cuestas una carga de conciencia muy grande. Muchos de nosotros estamos llevando a cuestas cadenas, emociones, sensaciones que cada día están consumiéndonos por dentro y nos están llevando en pos de un estilo de vida que, lejos de ser aquel que Dios deseaba para nosotros, nos están sometiendo, nos están arrastrando, nos están seduciendo y esclavizando al pecado. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, si quieres experimentar con la libertad, tienes que tratar con tu pecado. A lo largo de mi vida cristiana he sido testigo de una gran cantidad de personas que están experimentando en su vida la gravedad del pecado.
Ya no quieren más vivir de esa forma. Y sin embargo, no pueden escapar. Es como un adicto. ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia con un adicto? Hablemos de un alcohólico. Esa persona puede decir: es que ya no quiero este estilo de vida, me ha costado demasiado en lo natural y en lo emocional, estoy completamente destrozado, no quiero vivir así, pero no puedo salir de la prisión donde me encuentro. Nuestros hábitos pecaminosos nos comienzan a seducir y arrastrar en esa dirección, nos están llevando a una prisión. Y a veces, cuando ya estamos experimentando todo lo que el pecado trae consigo, es que muchos cristianos hoy día están pidiendo auxilio. Ya no quiero continuar atado a una vida de inmoralidad. Ya no quiero continuar atado a una vida de perversidad. Ya no quiero continuar atado a una vida que está trayendo degradación a mi corazón. Y sabe, cada uno de ustedes sabe en qué área Dios necesita intervenir, interrumpir la inercia de tus acciones para traer libertad, romper los yugos y darte la vida abundante que Cristo Jesús promete. Pero para eso necesitamos nosotros tener la determinación para movernos en la dirección de la convicción que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida. Algo muy cierto y que debemos de tener presente es que ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de producir en nuestra alma libertad. Ninguna persona que hoy es adicta y que está esclavizado a algún hábito, forma de pensamiento, actitud o práctica u omisión está atado simplemente por la casualidad. Esa persona comenzó creyendo que en cualquier momento dicho hábito, pensamiento, práctica, etcétera, lo podía dejar. Y es que el pecado son como arenas movedizas. Comienzas a moverte en ellas y comienza a atraparte hasta el punto en el cual no encuentras ya paz en tu corazón. No hay estabilidad. No puedes experimentar con la felicidad, porque lo que te provoca tu decisión errada es el fruto de aquello que determinaste hacer fuera de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no deseamos cosechar el resultado de nuestras decisiones pecaminosas. Pero algo que debemos de saber es que de forma visible o no, siempre el pecado deja una huella en el corazón. Y solamente Jesús tiene el poder para libertarnos. Solamente Jesús tiene el poder para transformar nuestra realidad miserable en la verdad que Él expresó para nosotros desde el momento en el cual nos concibió, nos vio, nos tuvo presentes en el vientre de nuestra madre. Consideremos lo que la Escritura enseña en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Y la palabra del Señor dice así: el que practica el pecado es de el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Yo no sé cuántos de ustedes están atravesando por una situación específica en su vida en la cual necesitan ayuda e intervención divina. Cada uno de ustedes solamente es quien puede saber si necesita libertad en algún área específica de su corazón. Y lo que te quiero decir es que lo que tú no puedes producir, Dios lo puede producir. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. El punto es que nosotros estemos dispuestos a que Cristo lo haga en nuestra vida. Así que puedo asegurarte que Cristo es suficiente para tu necesidad espiritual. Di conmigo: Cristo es suficiente para mi necesidad espiritual. Cristo es suficiente para mi necesidad espiritual.
Mire, no importa qué tan en el fondo te encuentras, no importa hasta dónde has llegado, ni qué tanto te has embarrado, ni qué tanto te has ensuciado de inmundicia. Cristo es suficiente para traer a tu vida estabilidad, para traer a tu vida paz, para traer a tu vida libertad. No importa qué tan indigno hoy te puedas sentir del amor de Dios, el pecado jamás podrá colocarte lejos del amor de Dios. No hay pecado que podamos cometer que nos pueda colocar en una posición en la cual la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. Pero necesitamos venir a Él y estar dispuestos a que Él realice su obra en nuestra vida. ¿Cómo puedo experimentar esa libertad? ¿Cómo puedo romper con esos vínculos emocionales que a la vez me gustan pero me lastiman? Yo no sé cuántos de ustedes están experimentando cosas así. ¿Cómo puedo yo ser libre de esta opresión que estoy sintiendo en mi vida a causa de un estilo de vida pecaminoso, a causa de prácticas que he estado permitiendo en mi vida? Yo no sé cuántos de ustedes en su espíritu están clamando por libertad. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para romper toda obra del diablo, para destruir toda obra del diablo. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cómo puedo iniciar este proceso de libertad en mi alma, en mi corazón? A través de la confesión de pecados. En 1 de Juan 1:9 dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿A quién debo confesarle mis pecados? A Dios. Usted tiene que acercarse a Dios y tiene que buscar de Él la libertad que su palabra nos da, nos brinda, nos promete. Cuando nos sabemos cautivos por causa de nuestros pecados y está en nosotros el anhelo de experimentar la libertad, la paz y la estabilidad, hay 6 cosas que considero que nosotros los hijos de Dios debemos hacer. ¿Qué es lo que yo necesito hacer si lo que requiero es poder experimentar la libertad que de Cristo procede y romper con vínculos que me esclavizan al pecado? Lo primero que tiene que hacer, la primera cosa es que usted necesita ser honesto con usted mismo. Deje de venderle mentiras a su mente y deje de justificar el porqué de sus decisiones pecaminosas. Una mujer es infiel porque dice, pues mi marido fue infiel, yo ¿por qué no? Es mi derecho. Una mujer es infiel porque dice, es que mi esposo no me atiende, me descuida, yo tengo necesidades. Y al pensar de esa manera, justifica su acción en la actitud o conducta de un tercero, no haciéndose responsable de sus decisiones. Y muchos de nosotros nos estamos justificando en terceros respecto de lo que implicaría una decisión sobre lo que nosotros hemos determinado hacer. Entonces deje de venderle mentiras a su mente. Usted está en la práctica de ese pecado porque usted lo ha decidido así. Y no vamos a culpar a nadie, ni vamos a justificarnos. Los hombres son infieles porque en su casa no guisan bien, o porque en su casa no les dan el reconocimiento que ellos anhelan en su corazón y lo encuentran fuera de ahí. No. Dejemos de estarle vendiendo baratijas a nuestra mente. Decidimos pecar y estar involucrados en una relación de pecado o en un hábito pecaminoso o en pensamientos inicuos porque esa fue nuestra decisión. Pero mientras que no seamos honestos con nosotros, siempre vamos a justificarnos en otros. Si tú quieres experimentar con la libertad, lo primero que tienes que hacer es hablarte verdad. La segunda cosa que debemos hacer es acercarnos a Dios con honestidad.
Ya estoy consciente de que estoy en esta situación o estoy experimentando las consecuencias de un estilo de vida que estuve practicando por muchos años. Y hoy que estoy en Cristo ya no lo practico más, pero siento las secuelas de ese pecado. Tú necesitas la libertad que procede de Cristo. Y tú necesitas acercarte a Dios con honestidad y abrir tu corazón a Él. Decirle a Dios en qué radica tu problema. Con toda transparencia. El cielo no se va a escandalizar. No pienses tú que cuando vengas a Dios y le expongas la realidad de tu vida, la realidad de tus pensamientos, la realidad de tus emociones, el cielo se va a espantar y va a decir, pero tú ¿cómo? Nunca me imaginé que tú. No, la Escritura dice que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas. Y lo único que Dios está esperando para podernos ayudar e impulsarnos hacia la libertad es que seamos honestos con nosotros mismos y que seamos honestos con Él. El problema es que nos acercamos tratando de justificar nuestros actos, no solo delante de nosotros mismos, sino delante de Dios. Y entonces matizamos de espiritualidad aquello que está fuera de su voluntad. Tenemos que acercarnos con honestidad a Dios. Y número 3, tenemos que exponernos a Él. Diga conmigo, a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Le pongo un ejemplo. Usted va a su trabajo y usted está tomando un transporte público. Y en ese transporte público alguien le dice, ay, hueles muy feo. Pues X, ¿no? Tal vez no le importa. Pero si hay una persona a la cual usted se ha estado exponiendo, si hay una persona que de alguna manera usted ha generado un vínculo emocional con esa persona y se ha vuelto usted vulnerable a esa persona, si esa persona le dijera, ay, picas, le dolería. ¿Ah? Hueles a sudor. Usted buscaría la forma de que eso no pasara. ¿Por qué? Porque su nivel de exposición le ha puesto o le ha hecho vulnerable. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Algunos de nosotros queremos acercarnos a Dios con honestidad, pero mantener todavía una franja, una frontera entre Dios y nosotros, una separación, y no estamos exponiéndonos a Él. Por ese motivo es que lejanamente oímos como en un eco la voz del Espíritu, pero no la obedecemos. ¿Por qué? Porque su voz no nos impacta. Porque no me he expuesto a Él, y como no me he expuesto a Él, no soy vulnerable a sus palabras. Cada uno de nosotros debería de buscar tener un nivel de intimidad tal con Dios que cuando pequemos su palabra afecte nuestro espíritu, su palabra afecte nuestra alma, y sepamos que con nuestros actos hemos ofendido a aquel que nos dio la vida. Pero muchos de nosotros, aún estando dentro de la iglesia, caminamos inmutables e insensibles. ¿Por qué? Porque de hecho lo que presumimos como una relación es solo la práctica de una religión. No nos impacta la voz de Dios. De hecho, muchos los tienen sin cuidado. Y sabes, el nivel de impacto de la voz de Dios en nuestros corazones determina si en tu honestidad estás siendo un cínico o estás siendo realmente alguien verdadero con Dios. Porque a veces no tememos como para ser honestos, pero esa honestidad no nos lleva a ningún lado. Simplemente nos da lo mismo decirle a Dios, pues ya sabes, sí, otra vez lo mismo. A tener esa cercanía que nos exponga a su voz y nos haga vulnerables a Él. La cuarta cosa que tenemos que hacer si queremos experimentar libertad en nuestra vida es confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, debería de caracterizarse que nuestras vestiduras fueran blancas y resplandecientes.
La Escritura dice que Jesucristo viene por una iglesia que se le ha otorgado la dicha o el privilegio de vestirse de un lino blanco resplandeciente. Él viene por una iglesia que está vestida sin mancha ni arruga. Pero sabe, lejos de eso, muchos de nosotros en el espíritu estamos vestidos con andrajos. Sí, venimos a la iglesia, sí adoramos, sí participamos de un ministerio, de alguna actividad piadosa, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, estamos solapando el pecado que nos mantiene lejos de Dios. Y en algunos casos ese pecado ya se ha agravado tanto en tu corazón que te está destruyendo y te está robando tu paz. ¿Qué necesitas hacer? Cortar de tajo con él. Pero eso no es algo que debes esperar que alguien más decida por ti. Es algo que tienes que decidir tú. Tú tienes que luchar por tu libertad. Tú tienes que correr por tu vida. Cuando hablo de la confesión de pecado, no hablo simplemente de decirle a Dios en forma general aquello que Él ya sabe. Oh Dios, perdóname por mis pecados, aquellos que tú ya conoces y que tú sabes. No. Porque si yo lo hago de esa forma, yo estoy actuando de manera irresponsable. Yo necesito hacerme responsable delante de Dios por aquellas cosas que he decidido realizar. Entonces lo que tengo que hacer es ser puntual con Dios y decirle: Señor, perdóname porque he estado consultando contenido pornográfico. Perdóname porque he estado dándole a mi mente elementos que me inclinan en esta dirección. Perdóname. Usted debe de ser específico. Usted sabe mejor que nadie de qué manera el pecado ha estado permeando su corazón y de qué forma la iniquidad ha estado corrompiendo su alma. Nadie mejor que usted lo sabe, y por eso esto es una situación que personalmente se ajusta con Dios. Ahora, la confesión de pecados sí tiene que ver con esa expresión de lo que he hecho, pero también implica una emoción. Cuando David fue confrontado por Natán respecto de su pecado, no solamente David dijo: bueno, pues sí, fui yo y... No, David rindió su corazón delante de Dios y escribe un salmo en el cual él expresa su dolor y dice: contra ti y solo contra ti he pecado. David sentía la aflicción en su corazón de haber quebrantado el mandato de Dios, de haberse opuesto a la voluntad del Señor. Cuando hablo de la confesión, no solamente es soltar y declarar lo que he hecho, es involucrar mis emociones y decirle a Dios: perdóname. Ahora, esa confesión, si queremos que tenga un efecto que resulte efectivo para nuestra libertad, necesita ir acompañada de una renuncia. Y cuando hablamos de una renuncia, hablamos de una separación. En ocasiones no solamente referirá a un cese de una práctica. En ocasiones, de acuerdo al nivel de atadura, implicará también la ruptura de un vínculo emocional. Y después de la renuncia, entonces viene la separación. Debe de haber una confesión, debe de haber una renuncia, debe de existir esa separación. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda ir al punto número 5, que es mantenerme en la libertad que Cristo me ha otorgado. Cuando yo confieso mis pecados, cuando yo le pido a Dios que haga ajustes en mis emociones, cuando yo tomo la decisión de romper vínculos que me relacionan con hábitos, costumbres o relaciones que me alejan del propósito de Dios, entonces lo que yo debo de hacer es mantenerme en el proceso de la libertad, porque no puedo pensar que simplemente todo comienza y termina con 5 minutos de ministración. Es el inicio, pero no es el final. ¿Por qué muchos cristianos hoy pueden confesar su pecado y mañana encontrarse en el mismo lugar que estaban antes de confesarlo? ¿Por qué muchos cristianos
vuelven a cumplir el proverbio que dice como la cerda lavada vuelve a revolcarse en el lodo? ¿O por qué otros más cumplen el proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué? Porque no hay continuidad en nuestras convicciones. El Espíritu Santo trae una convicción, lloramos en la plataforma, decimos ahora sí, Señor, pero al día siguiente no hay continuidad sobre lo que ya decidimos en nuestro corazón. Y estamos esperando que otros decidan por nosotros. ¿Qué tal si esa persona se quiere ir al infierno? ¿Te va a arrastrar? ¿O qué tal si esa actitud te está separando de todas las bendiciones que Dios tiene para ti? ¿Qué tal si esa forma de pensamiento está destruyéndote? ¿Cuánto tiempo más vas a permitirlo? Después de confesar nuestro pecado, necesitamos darle continuidad a la convicción que el Espíritu Santo traiga en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en el proceso lleguemos al punto número 6. Y el punto número 6 implica ser renovados en la actitud de nuestra mente. No hay otra forma de que yo pueda vestirme con un ropaje creado a imagen y semejanza de Dios, sino partiendo de una renovación en mi mente. Y algunos de nosotros estamos todavía lidiando con el estira y afloja de nuestros hábitos pecaminosos, pero no hemos logrado ser transformados en nuestra forma de pensar. Entonces, algunos de ustedes que ya han superado alguna relación o alguna conducta o algún comportamiento pecaminoso, lo siguen añorando y extrañando como si fuera lo mejor que les sucedió en su vida. Ay, me acuerdo cuando andaba con la Lupe. La Lupe. Ay, Lupe, ¿dónde estás? Te busco en Face y no estás. ¿Ah? Y usted sabe que el vínculo con la Lupe era un vínculo pecaminoso, pero lo sigue añorando. ¿Cuál es el problema ahí? No ha habido una renovación en la actitud de nuestra mente. Y por ende, aun cuando llevemos tiempo sin la práctica del pecado, en la forma existe un vínculo emocional que nos mantiene atados a esa persona. Y hay vínculos que te van a esclavizar y que necesitas de la intervención de Dios para ser completamente libre. Yo no sé cuántos de ustedes están experimentando situaciones que los están esclavizando, que los están llevando lejos de la voluntad del Señor. Pero esta es una buena tarde para que peleemos por nuestra libertad. Esta es una buena tarde para que confesemos delante de Dios nuestros pecados y para que vengamos a experimentar un nivel más profundo, más amplio en cuanto a la vida del Espíritu que Dios quiere que experimentemos. Dice su palabra en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, que si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel y Él sigue esperándote. Muchos de ustedes están lidiando con cuestiones emocionales en su corazón, y a algunos de ustedes les ha resultado muy difícil romper con vínculos, con relaciones, porque emocionalmente estás atado a esto que te consume día con día, te lastima día con día, te hiere día con día, te causa temor, inseguridad. Siempre hay preguntas en tu corazón. Y algo en tu interior te hace saber que esa no es la voluntad de Dios para ti. Nadie lo puede decidir salvo tú. No esperes a que alguien más lo decida por ti.
tienes que hacerte responsable de tus decisiones y saber que si esa decisión está fuera de la voluntad de Dios, traerá sobre tu vida consecuencias, tal vez visibles, tal vez no, pero siempre dejará una herida en tu corazón, una marca en tu corazón. ¿Saben? Cuando nos involucramos en situaciones de pecado, en cuestiones que están fuera de la voluntad de Dios, deberíamos también preguntarnos si estamos dispuestos a sufrir la consecuencia que ese acto produzca en nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a exponer tu corazón al dolor, a la decepción, a la tristeza? Es que ella no me puede fallar, ¿no? ¿Seguro? Es que esa forma de pensamiento yo la heredé de mis padres, así soy, ¿qué quieres? ¿Y no podría ser mejor? ¿No podría superarlos? Es que así hemos sido todos. ¿Y no podrías cambiar tu destino? ¿Sabe? Algunas veces nos sentimos como el apóstol Pedro en aquella prisión que nos narra la escritura en el libro de Hechos. Y simplemente estamos viviendo en la inercia de nuestras circunstancias. Pedro está abandonado a sus circunstancias. Pedro no está intentando jalar las cadenas. Él ya está dormido, está cansado. Y algunos de nosotros nos encontramos en una situación en la que nos sabemos presos, pero no tenemos la fuerza ni siquiera para luchar o salir. Y es ahí donde Dios aparece. Y si tú le das espacio en tu vida, Él lo puede hacer. Él puede hacer un cambio en tu realidad miserable y llevarla a un nivel de verdad y libertad y plenitud. Pero necesitas darle a Dios ese acceso, darle a Dios esa entrada. Yo no sé hasta qué punto tú has sido infiel al Señor. Yo no sé en qué grado te encuentras de tristeza, de dolor, de decepción. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú vienes a Jesús, Él puede restaurar tu corazón y tu vida. Quiero invitar a las personas que están en PDVMA que bajen. Vamos a tener un tiempo de ministración. Y es precisamente lo que quiero esta tarde decirte. Precisamente para eso fue enviado Jesús, para deshacer lo que tú no puedes romper, para destruir lo que tú no puedes destruir. La pregunta es si querrás o no. Póngase de pie, vamos a orar. Equipo de alabanza, ya sabe, pase a su lugar. Yo quiero que usted no se distraiga, por favor. Y ese tiempo de ministración lo vamos a emplear para todos, ¿sale? Todos los que estamos aquí. Si usted tiene un ministerio, le permito que hoy se olvide de ese ministerio. Si usted tiene una responsabilidad ahorita, que es velar que la puerta no se caiga, olvídese de eso. Yo lo quiero a usted expuesto delante de Dios. Lo quiero a usted expuesto delante de Dios y que escuche la voz de Dios hablando a su espíritu. Porque muchos de nosotros estamos experimentando situaciones que nos están lastimando, que nos están corrompiendo, que nos están hiriendo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que esto siga destruyendo nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo más? Hace
estado cayendo de un error a otro y pareciera que no le ves fin al punto donde te encuentras. Hoy quiero orar y quiero ministrar a esas personas que se saben atadas, que quieren la libertad, y aquellas personas que se saben cautivos y no tienen la fuerza para salir de su cautividad. Si tú eres una de esas personas, pasa aquí al frente, voy a orar por ti. Y vamos juntos a clamar, vamos juntos a buscar a Dios, vamos juntos a provocar una atmósfera que nos permita clamar a nuestro Dios, clamar a nuestro Padre y buscar de Él la libertad que